Queridos amigos del canal de Jesús Nazareno, hermanos en Cristo, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que nos debe de motivar y nos debe de dar gusto. Es difícil cuando vemos la tempestad que ataca y que es fuerte y que la confusión reina y el humo. Es difícil confiar a veces en el Señor. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre cómo el Espíritu Santo sale a defender a su iglesia y a poner orden dentro de la misma iglesia católica. Cuando nosotros hemos aquí hablado contigo de temas fuertes, que no lo vamos a dejar de hacer, lógicamente, tenemos que denunciar, anunciar y denunciar lo bueno y lo malo que está pasando en la iglesia. Siempre, ¿no? A pesar de que se enoje quien se enoje, se moleste quien se moleste. Pues también es cierto que el mismo Jesucristo nos prometió mandarnos al Paráclito, nos prometió mandarnos al Espíritu Santo para que nos ayudara, para que nos asistiera y para que pusiera orden en su iglesia. Es el Espíritu Santo el que de una forma u otra va acomodando las cosas. Cuando escuchamos sacerdotes que nos dicen hay que denunciar, hay que hablar, hay que hacer cosas, ¿verdad? Pero también hay que orar. Pues a veces no, como que perdemos la esperanza, ¿verdad? Pero no, el Espíritu Santo pone orden. El Espíritu Santo es Dios. Y Jesucristo nos lo dejó aquí para que nos asistiera, nos ayudara y estuviera con nosotros, ¿no? Bueno, también Jesucristo está en la hostia. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ya lo tocamos aquí, pero desde otra óptica. Hablamos de la asamblea que están haciendo los obispos en Estados Unidos, Conferencia Episcopal Americana, que no son pocos obispos, son muchos, donde se hablaba de, iban a debatir si dar la comunión al pecador o no dar la comunión al pecador. No lo vamos a hablar de forma más brusca. Ya sabes por qué. Por la censura. Y porque está involucrado gente muy poderosa en ese sentido. Nos censuran, nos castigan, ¿verdad? Pero tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Entonces, se reunieron los obispos en su asamblea de primavera para definir, para debatir, a ver qué condiciones se tenían que cumplir para dar la comunión, para recibir la Eucaristía. Nosotros estábamos preocupados porque en Alemania hicieron los obispos lo que les dio su regalada gana. Ellos dieron la comunión a protestantes, a pesar de que ni creían, a pesar de que ni les interesaba, pues ellos dieron la comunión valiéndole pues un pepino, ¿no? A los obispos alemanes. Y nosotros también teníamos ese miedo porque pasó en Estados Unidos. Hay una situación muy particular en Estados Unidos donde todo mundo que está enterado y que vive el catolicismo lo sabe. Entre unos políticos, unos poderosos de este mundo que traen unas ideas anti-cristianas y que querían recibir la comunión en ellos, ¿no? Participar del sacramento de la Eucaristía. Entonces los obispos se reunieron porque hubo jaloneos, hubo diferentes puntos de vista donde unos sí querían dar la comunión, ellos amenazaron con dar la comunión a las personas que estuvieran cometiendo pecados graves sin importar nada. Entonces la Conferencia Episcopal Americana se reunió en su asamblea. Nosotros aquí lo tratamos en un video y teníamos ese pendiente. Decíamos, ¿qué va a pasar? ¿En qué acuerdo van a quedar los obispos? Yo aquí en este video, en ese video, dije que cuando se juntaban los obispos es igual a cuando se juntaban los apóstoles de Cristo. Obispos son los sucesores directos de los apóstoles. Por eso es tan grave que un obispo sea masón, que un obispo sea contrario,
También yo dije que no nos deberíamos de asustar porque pues si en el primer grupo de obispos, que fueron los apóstoles, hubo un traidor como Judas, pues imagínate acá, ¿no? O sea, el demonio está férreo, el demonio es astuto y comete o hace que cometamos muchos errores, ¿no? Es grave que un obispo sea masón. Tenemos que hablarlo porque es grave. Pero afortunadamente también dentro de esas conferencias episcopales el Espíritu Santo está ahí al pendiente. Son los asuntos de la iglesia. Y también dije en ese video que íbamos a darle seguimiento a lo que se dijera en esa asamblea, en el acuerdo que quedaran. Teníamos que estar atentos a la decisión de decir o la toman, o sea, o se le va a dar la comunión al que comete sacrilegio o no se le va a dar. Iba a ser un desorden a nivel mundial si esto pasaba, porque en Alemania ya se hizo un caos. Hay mucho problema ahí con los laicos. Y si lo hacían en Estados Unidos, pues iba a ser peor, ¿no? Porque ya la gente iba a perderle mucho el amor a la Eucaristía y nosotros estábamos con pendiente. Hicimos la promesa de que íbamos a analizar lo que pasaba, el resultado, y aquí está. Aquí te lo vamos a mostrar. Afortunadamente es un resultado favorable. Es un triunfo de nosotros, los que queremos el bienestar de la iglesia. Y por eso estamos contentos, porque se nota que el Espíritu Santo pone orden al final del día. Y aunque permita que se zarandíe la iglesia para un lado y para otro, al final de cuentas Dios triunfará. La Santísima Virgen triunfará con su corazón inmaculado. Y el Espíritu Santo, por lo tanto, también triunfará. Vamos a ver un poquito de qué se trata este asunto. La conferencia episcopal se reunió, como ya lo dijimos en otro video. Pues el resultado que tenemos final de esa reunión es alentador para los que estamos a favor de la iglesia. Porque tres de cada cuatro obispos de Estados Unidos votaron a favor de redactar un documento sobre las condiciones para comulgar. Fíjate, aquí está el título, te lo muestro. Tres de cada cuatro obispos de Estados Unidos votaron para redactar un documento en favor de las condiciones que se tienen que tener para comulgar. Este es un triunfo fuerte, es un triunfo aplastante, por así decirlo. Porque, ¿cuál es ese documento? Ok, vamos a entender eso. Los obispos, una parte de los obispos de Estados Unidos, no querían que se dijera nada, que se dejara a la decisión de cada obispo. Si en una diócesis se quería dar la comunión a personas que estaban deliberadamente en pecado, se podía dar y el obispo tenía esa facultad. Y no querían que se hiciera público nada. Pero cuando se fue a la asamblea, cuando se reunieron, hubo votaciones entre los obispos y tres de cada cuatro obispos de Estados Unidos votó a favor de que se redacte un documento como una ley, como requisitos que tienen que tener, sea quien sea del cargo que sea y ocupe el puesto que ocupe. Si quiere comulgar, tiene que cumplir estos requisitos. Si no, no puede, no debe, es un sacrilegio más si comulga. O sea que esto es un avance importante, que no hay que bajar la guardia, ojo, pero es un avance importante. Vamos a ver de qué se trata un poquito este documento. Ya sabemos que fueron una asamblea, reuniones virtuales, asamblea general que hacen cada año los obispos para primavera. Esa votación se dio el jueves. Comenzaron a redactar una declaración formal sobre el significado de la Eucaristía en la vida de la iglesia. La votación tuvo lugar después de un largo e intenso debate
el miércoles pasado y terminó el jueves, en el que algunos obispos se opusieron a la iniciativa de comenzar a redactar un documento. La medida, o sea, el documento fue aprobado por 168 votos a favor, 55 en contra y 6 abstenciones. Si te fijas, la diferencia es abismal. ¿Quiénes fueron los que estuvieron en contra? Estos. 6 que no hicieron nada. 55 que no querían que se redactara un documento donde se dejara bien clarito las condiciones que debes de cumplir si quieres recibir la Eucaristía. Son 55 y 6. Que ni para allá ni para acá. Pero 168 dijeron que se tenía que redactar un documento. O sea, es una victoria del Espíritu Santo aplastante. Aplastante. La mayor parte de los obispos, pues como te dije, decidieron apoyar al Espíritu Santo. El Comité de la Doctrina de los Obispos estadounidenses va a dirigir o dirigirá ahora el proceso de redacción del documento con las aportaciones de otros comités, pues de la Conferencia Episcopal. Un borrador del documento podría estar listo para ser debatido, emanando y votado por los obispos en su reunión de noviembre. O sea que en noviembre van a tener un borrador listo para someterlo a otra votación para ver si van a redactarlo, ¿no? Mira, esto es complicadito. Esto no creas que es tan fácil. Cuando se hacen esas votaciones, esos procesos en la iglesia, es complicado. Siempre hay jaloneo. Lo que nosotros aquí criticábamos es que, ¿por qué tanta división cuando es algo que debería ser unánime? O sea, no se está discutiendo cualquier cosa. Se está discutiendo el centro, el pilar máximo de la Iglesia Católica. Se estaba poniendo en juego si tenías que sobajar, humillar la Eucaristía al dársela a gente que ni creía, que ni estaba dispuesta a cambiar, que ni estaba en gracia. A pesar de que se estaba ganando la condenación eterna, aquí lo dijimos. Entonces, esto debería ser unánime. Sin embargo, hubo un grupo rebelde. Y bueno, pues el Espíritu Santo ganó. Por esta parte, puso orden un poquito. Y se va a redactar ese documento. Que en noviembre se van a reunir otra vez todos los obispos de Estados Unidos. Y van a debatirlo. Van a volver otra vez a votar. A ver si así va a salir o no. Es un comunicado oficial. Que tiene que ser puesto en la ¿verdad? En todas las diócesis de Estados Unidos. Hay una cosa que llama la atención. Hay una cosa que nos deja a nosotros pensando. El cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ladaria, dice que no quiere divisiones. Se da la circunstancias de que el cardenal Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, envió en mayo una carta a Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, solicitando a los obispos del país norteamericano que no pusieran en peligro la unidad por las cuestiones del acceso a la comunión de los políticos. Más que nada, ¿no? Hay otra palabra, pero no la digo por la censura. Es que esto es algo fuerte. Es algo muy duro porque no los que están peleando o los que quieren de una forma u otra comulgar o que se les reconozca públicamente como que reciben la comunión,
son gente muy poderosa de ese país. De hecho, son de los más poderosos. Entonces, es una cosa delicada. No creas que somos personas comunes y corrientes los que quieren comulgar públicamente. No, son personas importantes, ¿no? Que tienen poder. Entonces, el cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe les dijo que no se dividieran, que fueran muy prudentes, como con miedo, como con aquel miedo de, de dar una orden tajante, ¿no? Una respuesta muy tajante. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo triunfó y nos llevó a un buen triunfo, ¿no? Vamos a escuchar un poquito a un sacerdote que nos explica bien esta situación, para que veas lo delicado que es esto. Algo muy fuerte. No pienses que es tan sencillo. La batalla no termina. Sin embargo, el Espíritu Santo va un paso adelante. Vamos a escuchar a este sabio sacerdote que nos explica estas cuestiones tan delicadas para que las entiendas mejor y sobre todo, para que te dé ánimo de seguir adelante. En este cambio de época en el que nos encontramos, suceden tantas cosas y aparentemente al menos contradictorias que no es fácil entender qué es lo que sucede. Y eso ciertamente aumenta la confusión. Vamos a comenzar por una noticia que no ha sido noticia, pero que todo parece indicar que sí que ha ocurrido. Me refiero a que, según distintas fuentes, la diplomacia norteamericana solicitó que el presidente Biden, que ha estado de gira en algunos países de Europa, que fuera recibido por el Papa, pudiera asistir a una Santa Misa en la capilla de la Casa Santa Marta, donde reside el pontífice, una misa celebrada por el Papa, y naturalmente recibir la comunión, no de manos del Papa, que no la da a los que reciben, sino de mano de uno de los sacerdotes concelebrantes. Pues bien, según esta noticia no noticia, porque el tema es tan delicado que solo ha circulado a nivel de rumor, pero con bastantes dosis de que era real, bueno, pues según esta noticia, el Vaticano habría rechazado la posibilidad de que Biden estuviera en la misa con el Papa y que comulgara. Ante este rechazo, ni siquiera se produjo la visita de Biden al Vaticano, ni siquiera se produjo la foto de la audiencia. Bueno, repito, esto es algo que no ha salido publicado porque la delicadeza del tema hace que no se publique. Si se publicara sería un escándalo de tipo diplomático. Pero muy posiblemente esto ha sucedido y de hecho Biden no ha ido a ver al Papa. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera sido al revés? Si ciertamente el Papa le hubiera recibido, como ha recibido a otros presidentes norteamericanos, con una cara seria en el caso de Trump, por ejemplo, con una cara más sonriente en otro caso, pero forma parte de las relaciones diplomáticas. ¿Qué hubiera sucedido si Biden va a ver al Papa, le recibe en el Vaticano y le da la comunión? El escándalo hubiera sido mayúsculo para muchísimos católicos que no solo no lo hubieran entendido, sino que hubieran reaccionado muy duramente contra el Santo Padre. Afortunadamente esto no se ha producido. Pero es que casi a la par, es decir, cuando ya terminaba el encuentro, la visita de Biden a Europa, empezaba la asamblea plenaria de los obispos norteamericanos, que tenía un monotema, un único tema: decidir si se iba a elaborar o no un documento de tipo doctrinal sobre las condiciones para las condiciones que se le exigen a los católicos para poder comulgar. No solo el tema del apoyo al aborto, obviamente, pero también y especialmente ese tema. Esta reunión había sido precedida por un montón de
de intentos de que esto no tuviera lugar. Visita de 2 cardenales al Vaticano, carta del cardenal Ladaria, prefecto de la fe, a los obispos norteamericanos, diciéndoles que habría que trabajar por la unidad, incluso al inicio de la asamblea, exhortación del nuncio en Estados Unidos: si quieren ustedes llegar lejos, vayan solos, pero si quieren ustedes llegar rápidos, vayan solos, pero si quieren llegar lejos, vayan unidos. En fin, algo más de 60 obispos habían escrito diciendo que no había que hacer ese documento. Bueno, al final, incluso dentro de la propia asamblea, la tensión fue tan grande que el presidente Monseñor Gómez tuvo que intervenir y decir que había que rebajar los ánimos y que tampoco pasaba nada si se discutía, que también los apóstoles discutieron siempre y cuando no se perdiera de vista la unidad esencial en la fe y en la caridad. Se produjo la votación. Ha sido una victoria de los conservadores aplastante, no digo inesperada, pero sí aplastante. 168 a favor de que se haga el documento contra 55 que lo han rechazado y 6 abstenciones. Claro, los obispos han actuado delante de su conciencia. También tenían en ese momento ya la noticia de que el Papa no había querido recibir a Biden. Aparentemente, supuestamente, los que se consideran a sí mismos amigos del Papa estarían en contra de que se hiciera el documento, pero el Papa no ha recibido a Biden. Esta es la confusión. El caso es que los obispos norteamericanos han decidido escribir un documento sobre las condiciones que hay que cumplir para poder comulgar. Y esto ya de por sí es una victoria. Hay que decir también que casi el 90% de los católicos practicantes norteamericanos, que son los que cuentan para estas cosas, estaba a favor no solamente de que se escribiera ese documento, sino que están a favor de que no comulguen los políticos que apoyan el aborto. Con este resultado de un estudio sociológico, los obispos eran muy conscientes de que podían estar apoyando a Biden, uno de los líderes proabortistas más grandes que han existido, y podían quedar bien con el poder, pero que a sus feligreses desde luego les iban a ofender grandemente. Pero esto ha sido solo una cosa de esta semana. Hay otra que no aparece generalmente en los medios de comunicación, pero que es muy importante. ¿Cómo están tomándose todas estas cosas aquellos que, repito, ellos han dicho que eran los valedores del Papa Francisco, los supuestos amigos del Papa Francisco, los que han pasado en estos años por ser los forofos, los hinchas del Papa Francisco? ¿Cómo se lo están tomando? Porque esta semana se ha publicado en el diario de referencia de la izquierda en Italia, La Repubblica, y aquí hay que decir aquello de McLuhan, que el medio es el mensaje. Se ha publicado en La Repubblica, el diario progresista italiano, se ha publicado un artículo de Alberto Meloni durísimo contra el Papa Francisco. ¿Quién es Alberto Meloni? Es un señor desconocido para la inmensa mayoría. Pero resulta que Alberto Meloni es el líder de lo que se llama la Escuela de Bolonia, que es una corriente teológica ya desde hace muchos años que dice que el Concilio Vaticano II hay que interpretarlo en clave de ruptura con la tradición, no en clave de continuidad, como decía el Papa Benedicto, sino en clave de ruptura. Es decir, empieza con el Vaticano II una nueva Iglesia y hay que dejar atrás la tradición e incluso la palabra de Dios. Todo eso son simplemente elementos de referencia, pero no son elementos que tengan que condicionar el futuro. Hay que hacer tabula rasa en muchas cosas, empezando por la moral sexual, los sacramentos, por ejemplo, el acceso de las mujeres al sacerdocio, etc. Pues Meloni, que es ciertamente el más representativo no solo de esta corriente teológica de la Escuela de Bolonia, a la que, por cierto, de alguna manera
también pertenece el importantísimo cardenal Tagle, Meloni, que es el líder de la izquierda ideológica progresista o catoprogresista, está enfadadísimo con el Papa Francisco y lo publica en La República. Repito, el medio es El Mensaje. ¿Qué le reprocha Meloni al Papa? Le dice que ha decepcionado, así se lo dice, que ha decepcionado a aquellos que le apoyaron. No sé si también querrá decir que ha decepcionado a aquellos que le votaron en el cónclave para ser elegido Papa, que ha decepcionado a aquellos que le apoyaron. Y empieza a enumerar una serie de cosas. Por ejemplo, entre otras, la reciente norma, el reciente documento por el cual los movimientos de espiritualidad tienen que modificar sus estatutos limitando el mandato de sus dirigentes. Meloni dice que eso va en contra de la libertad de los fieles. A mí me ha sorprendido que sea Meloni el que diga eso, precisamente que sea él el que lo diga. No solamente eso, él está quejoso, lamenta la modificación del Código de Derecho Canónico, donde dice que el que intente ordenar a una mujer queda inmediatamente excomulgado. Por ejemplo, el no haber aceptado el matrimonio de los sacerdotes o los sacerdotes ya casados previamente, y entra en el tema del cardenal Marx desde una perspectiva diferente. Dice Meloni, no sé si lo sabrá de buena tinta, si lo sabrá de forma directa, porque relación, desde luego, con el mundo de la izquierda eclesiástica tiene toda. Dice Meloni que lo que en realidad quería el cardenal Marx no era dimitir él, sino que dimitiera el Papa. Sorprendente. La dimisión de Marx, diciendo que había que asumir responsabilidades colectivas, además de las personales, según Meloni, era una petición al Papa para que también él las asumiera y dimitiera. En resumen, la izquierda eclesial, los catoprotestantes, están muy enfadados con el Papa Francisco. Se sienten decepcionados, creen que les ha engañado y que las promesas a estas alturas ya del pontificado ni se cumplen ni se van a cumplir. Otro periodista, también poco conocido por el gran público, pero importante en Italia, Socci, del ámbito conservador, ha calificado esto como un divorcio. Divorcio entre los que han apoyado al Papa hasta ahora, o los que le apoyaron en un inicio, y el propio Papa en este momento. Yo no estoy seguro de que ese divorcio sea tal, porque para que haya divorcio tuvo que haber primero matrimonio, pero en todo caso no me cabe duda de que hay un profundo malestar. Y eso sitúa al Santo Padre en una posición muy difícil, porque puede ser que se encuentre en tierra de nadie, sin el apoyo de unos y sin el apoyo de los otros que no se fían. Es una situación compleja, pero hay que decir, repito, que las cosas que son oficiales están yendo por buen camino. Es decir, no se puede ordenar a una mujer y si hay ordenación hay excomunión automática. Eso les ha molestado muchísimo. No solamente está eso, rechazo práctico a la ordenación de los casados. Y ahora no recibir a Biden en el Vaticano para que comulgue de las manos del Papa o en presencia del Papa es algo que ya ha terminado de ponerles nerviosos y enfadados. Hay que seguir rezando y hay que confiar en Dios. A veces no entendemos lo que pasa. A veces la confusión es tan grande que uno no sabe qué va a ser de esta iglesia, zarandeada por un montón de problemas, de olas en una tormenta casi perfecta. Pero hay que confiar en Dios. Y es en estos momentos, en medio de la tormenta, cuando más necesaria e importante es la confianza. En Dios, en nuestro Señor, confiamos y sabemos que nuestra confianza no será defraudada. Creo que es bastante claro el Padre con esto. Nos da datos interesantísimos que nos hablan sobre
lo que está pasando y que no es fácil esto. Sin embargo, el Espíritu Santo va actuando firme en la iglesia. Es digno de reconocer el Papa. En ese sentido se fajó, en ese sentido dio muy buen testimonio. Si hubiera recibido al presidente y hubiera hecho eso, hubiera sido fuertísimo el escándalo. No lo hizo, no se dio. Dicen que ni siquiera fue al Vaticano. Entonces, mira, hay que dejar algo bien claro y con esto cierro. Cuando nosotros no atacamos, decimos las verdades de los cardenales masónicos, decimos por qué el Papa no hace esto, por qué la curia romana no hace esto. Pues lo decimos porque lo estamos viendo, ¿no? Como en el caso de los alemanes. Pero hay que dejar esto bien clarito. Nosotros no estamos ni odiamos ni con el Papa o a los cardenales, nada. Los queremos mucho. Oramos por todos. Por todos. Este canal es 100% católico, quiero que sepan. Y si apoyamos, por ejemplo, la misa tridentina, es porque la misa tridentina es católica. Y si nosotros apoyamos al magisterio, es porque pues, es nuestra iglesia. Este canal es católico. Porque hay gente que piensa que nosotros estamos como con coraje, como con odio contra el Papa, contra los cardenales. No. Decimos lo que está mal, lo que es incorrecto. Y tú puedes preguntarte, ¿en qué te basas? En las mismas leyes de la iglesia. El sacerdote, ahorita lo acabó de decir, es que el Papa no dio este paso. Y por eso los mismos cardenales, los mismos están enfadados con el Papa. Los mismos cardenales masones, progresistas, están enfadados porque no han hecho lo que ellos querían con la iglesia y no lo van a hacer nunca. Ni con este Papa, ni con el que venga. ¿Sabes por qué? Porque quien dirige la iglesia no es el Papa, es el Espíritu Santo. La iglesia no es del Papa, la iglesia es de Jesús. Es la esposa de Jesucristo. Y por lo tanto, Jesucristo, como buen esposo, sale a la defensa de su esposa. La ama tanto, tanto que Él dio la vida por ella, se quedó en ella. Salió del costado de Cristo la iglesia. Entonces nunca vamos a poder acabarla, ni los mismos cardenales, ni el demonio, ni los poderes del mundo. No, porque el que gobierna la tierra, el dueño del universo, el dueño de la tierra, el poderoso por excelencia, es su esposo. Y no va a dejar que nosotros o el demonio la acabe, ¿no? Es muy importante estar en esto. Hay que reconocerle al Papa esto que hizo, este gesto. Hay que reconocerle a los obispos de Estados Unidos, 160 y pico, que también dieron ese paso firme. Y hay que echarle ganas. No vamos a dejar de denunciar, muchachos. Cometa quien cometa el error, hay que corregir, hay que denunciar que esto no está bien, cuidado con esto. O hay que aplaudir, hay que darle honor a quien honor merece, porque recordemos, todos vamos en este mismo barco, y si algo pasa en el motor del barco, que es el Vaticano, todo el barco se hunde. Entonces, lo que pase malo en Roma a todos nos perjudica, y los que de veras estemos interesados, vamos a estar al pendiente, pidiéndole a Dios, como dice el Padre. Tenemos que tener confianza en Dios, denunciando lo malo que está pasando y sobre todo informarnos y orar. Orar para que nuestra iglesia vaya por un mejor rumbo. Gracias, hasta pronto y bendiciones.